Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este problema nos dicen que dos cargas de menos 8 por 10 elevado a menos 9 coulombios y de 32 tercios por 10 elevado a 9 coulombios a menos 9 coulombios se colocan en los puntos 3, 0, la negativa, y 0, menos 4, la carga positiva. Nos piden dibujar el esquema del campo eléctrico generado en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, y también que calculemos el campo total. Bien. Para poder calcular el campo debemos de recordar que se trata de una magnitud vectorial y que utilizando el principio de superposición nosotros vamos a calcular el campo generado por cada una de las cargas en dicho punto. En principio, cuando nosotros vamos a calcular el campo generado por la carga positiva, debemos de recordar que el vector campo se aleja de la misma. Recordar que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, es central, pero en el caso de las cargas positivas se aleja, mientras que en el caso de las cargas negativas se acerca. De forma que el campo total será la suma de estos dos vectores. Para poderlo determinar de forma cuantitativa, nosotros tendremos que calcular las componentes de los vectores campo S1 y S2. Así, lo primero que hacemos es calcular, en el caso del campo generado por la carga positiva, es su módulo, y teniendo en cuenta la distancia, que en este caso va a ser en línea recta desde el punto 0 menos 4 hasta el punto 0, 0, serán 4 unidades, ¿vale? Pues tenemos que el campo en módulo en el punto 0, 0 sería de 6 newton por coulombio. Tenemos que expresar las dos componentes. En este caso solo tendrá componente en el eje Y y tendríamos que entender que forma un ángulo de 90 grados respecto al eje X. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que al formar un ángulo de 90 grados, pues cuando nosotros vamos a calcular la componente del eje X será el módulo por el coseno de 90, que por tanto nos saldrá 0, y el módulo del campo por el seno de 90, que en este caso sí me saldrá positivo. De la misma forma procedemos para el campo 2. Importante recordar que cuando trabajamos en módulo no tenemos en cuenta el signo de la carga. El signo de la carga, el signo realmente o el sentido del campo lo vamos a asignar cuando trabajamos con las componentes del mismo. De esta forma, una vez que nosotros hemos determinado su módulo, pues fijaros, vemos nosotros que aunque está dirigido a la carga negativa, las dos componentes, tanto la del eje X como la del eje Y, van a ser positivas. En el caso del eje Y va a ser 0, se va a anular. Fijaros que el campo 2 forma un ángulo de 0 grados respecto al eje X. De esta forma lo que vemos es que solo tiene componente en el eje X. Así el campo total será la suma de los dos y por tanto tendrá un valor de 8i más 6j newton por coulombio. A continuación lo que nos piden es determinar el trabajo que tendríamos que hacer sobre esta carga para llevarla desde este punto hasta el punto B. Bien, obviamente lo que nosotros vamos a hacer es, teniendo en cuenta que el trabajo para desplazar una carga va a ser siempre A menos la variación de la energía potencial entre el punto A y el punto B, y que es mucho más cómodo trabajar con la diferencia de potencial multiplicado por la carga que queremos realmente trasladar, donde el potencial en A y el potencial en B es el potencial que origina la carga positiva en el punto A y el potencial que origina la carga positiva en el punto B. De esta forma, fijaros, nosotros sustituimos y tendríamos un potencial en A de 19,2 voltios. Aquí es donde está la mayor dificultad, en que nos tenemos que dar cuenta que para calcular el potencial en A tenemos que conocer la distancia entre este punto y este punto. Recordar que haríamos nosotros 3 menos 0 y 0 menos 4, ¿vale? Y las 2 elevado al cuadrado. En realidad estamos resolviendo esto por Pitágoras. De forma que en el punto A el potencial es positivo de 19,2 voltios. Obviamente esto es coherente con el potencial que tiene que tener una carga positiva, y fijaros que cuando se traslada hasta el punto B, mirad que el potencial es mayor. ¿Por qué? Porque ahora la carga estaría más cerca, es decir, estamos calculando el potencial en un punto más cercano. Por tanto, lo que observamos es que se ha producido, ¿vale?, al pasar del punto A al punto B, un aumento del potencial. Como la carga que nosotros queremos trasladar es negativa,
debemos de recordar qué es lo que ocurría, y es que cuando movemos una carga negativa, esta lo hará de forma espontánea cuando se traslada a zonas de mayor potencial. Y esto se ve fácil porque mirad, cuando hacemos la diferencia entre el potencial final menos el inicial, tendríamos un valor positivo. Debemos de recordar que la carga que queremos desplazar tiene un valor negativo, así que el hecho de menos por menos es más, de forma que el trabajo nos sale positivo y por tanto será espontáneo.